¿Puede el deseo conducir a la ruina espiritual de alguien elegido por Dios? La historia bíblica está llena de advertencias sobre cómo incluso los más ungidos pueden ser arrastrados por la fuerza de la lujuria. En Proverbios 6, 27 a 28 se pregunta: ¿puede alguien echarse brasas en el pecho sin quemarse la ropa? ¿O caminar sobre carbones encendidos sin quemarse los pies? Estas palabras revelan una verdad inquietante. El fuego del deseo carnal, cuando se descontrola, destruye más que el cuerpo, consume el alma, distorsiona el propósito divino y puede apagar el llamado de Dios. Hoy exploraremos cómo la lujuria, camuflada como atracción o pasión, puede ser la trampa más letal para los elegidos. Revelaremos los pasos invisibles que llevan del anhelo al abismo y cómo identificar a tiempo sus señales para no perder el destino que Dios ha preparado. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? La caída de un elegido nunca comienza con un estruendo, no hay relámpagos, no hay terremotos. Lo que sí hay es un susurro, un pensamiento disfrazado de deseo legítimo, una emoción que se justifica con una excusa piadosa, una mirada que se alarga apenas unos segundos más de lo permitido. Así comienza el descenso de un alma que ha sido separada para Dios, no con pecado visible, sino con una grieta imperceptible. El enemigo no ataca con estridencia cuando se trata de los consagrados. Él sabe que un susurro constante tiene más poder que un grito momentáneo. Por eso el oscuro precio de la lujuria en un elegido de Dios no se paga de inmediato. Se acumula en cuotas, se oculta tras la obediencia parcial, y cuando por fin se presenta la factura ya se ha perdido mucho más que el favor divino. Se ha comprometido la esencia misma del llamado. La palabra de Dios es clara y directa cuando nos habla del inicio del pecado. En Santiago 1, 14 a 15 leemos: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Este proceso es silencioso, progresivo y engañoso. No aparece como un acto de rebelión, sino como una confesión razonable. Y es ahí donde el elegido empieza a perder terreno. No por rebelarse, sino por tolerar. No por huir de Dios, sino por dejar de correr hacia Él. Considera a David, el hombre conforme al corazón de Dios. No fue cuando estaba en batalla ni cuando estaba buscando a Dios que la lujuria lo atrapó. Fue en un momento de ocio, en una azotea, en una tarde cualquiera. En 2 Samuel 11 se nos cuenta que en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, David permaneció en Jerusalén. Esta simple decisión marcó el inicio de una cadena de eventos que lo alejarían temporalmente de la voluntad de Dios. Desde esa azotea, David vio a Betsabé y no apartó la vista. No fue el pecado de adulterio el primero, fue la permisividad con el deseo. Fue permitir que la vista se quedara, que la mente empezara a imaginar, que el corazón empezara a ceder. El hombre que había escrito salmos, que había danzado con el arca del pacto, que había sido ungido por Samuel y respaldado por Dios, se convirtió en presa del pecado, no por ignorancia, sino por descuido. Es aquí donde el enemigo opera con mayor eficacia. Él no necesita empujar al elegido. Basta con que deje de avanzar. El descenso comienza cuando el fuego del altar se cambia por el fuego del deseo. Cuando el tiempo de oración se reduce porque hay demasiadas responsabilidades. Cuando la pasión por la pureza se convierte en una memoria nostálgica de los primeros días. La lujuria no necesita gritar para entrar. Se introduce por la rendija, que deja una devoción que ya no arde.
y cuando se instala empieza a hablar con voz de necesidad, a justificarse con argumentos de humanidad, a vestirse de derecho personal. No tengo derecho a sentirme amado, no merezco ser deseado. También, así empieza a justificarse el corazón del consagrado. La mentira de la lujuria no es que se presenta como maldad, es que se disfraza de carencia no resuelta. La historia de Sansón es otro testimonio de este descenso gradual. Desde niño su vida fue marcada por un propósito divino. Jueces 13 relata cómo el ángel del Señor anunció su nacimiento a una mujer estéril diciendo: porque he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. El llamado era claro, la separación era evidente, pero lo que comenzó como un voto santo fue siendo debilitado por decisiones personales que ignoraban la advertencia divina. Sansón no cayó con Dalila de inmediato. Antes de ella ya había buscado mujeres entre los filisteos, ya había tocado lo inmundo, ya había jugado con el límite. Cada paso hacia su caída estuvo camuflado de fuerza aparente. Seguía venciendo enemigos, seguía liberando a Israel, pero por dentro ya se estaba debilitando. El descenso es más peligroso cuando el poder todavía está activo, porque da la falsa ilusión de que todo está bien, mientras el alma se va enfriando. ¿Cuántas veces un elegido experimenta eso? Sigue ministrando, sigue predicando, sigue siendo usado por Dios, pero ya no tiene lágrimas en el altar. Ya no tiembla ante la presencia de Dios. Ya no gime por pureza. Ya no siente de dolor al recordar sus pensamientos ocultos. Y así el descenso continúa, cubierto por una capa de éxito aparente. El precio no se paga de inmediato, se acumula, se retiene, hasta que un día, como Sansón, se levanta pensando que aún tiene la fuerza y no sabe que el Espíritu del Señor se ha apartado de él. La Biblia está llena de advertencias para los consagrados. En el 1 Pedro 5:8 se nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este versículo no es para los impíos, es para los que están en la fe, porque es precisamente el que ha sido apartado, el que ha sido sellado por una promesa, el que ha sido visitado por el Espíritu Santo, quien se convierte en blanco estratégico del enemigo. La lujuria no siempre busca al descarriado. Muchas veces apunta al líder, al predicador, al que ora por otros, al que es ejemplo. Porque si logra destruir a uno que ha sido puesto en alto, puede provocar que muchos caigan con él. Es por eso que el descenso silencioso es tan letal. No se ve hasta que ya ha dejado una estela de dolor detrás. Pero aún en medio de ese proceso, Dios sigue hablando, su Espíritu sigue advirtiendo. A veces lo hace a través de una palabra en la predicación, otras veces en un sueño que perturba o en una conversación inesperada que toca justo el área comprometida. Sin embargo, el corazón endurecido empieza a ignorar esas señales. La conciencia que antes gritaba, ahora susurra, y el elegido se convence de que lo que está haciendo no es tan grave, que todos luchan con algo, que Dios entiende. Pero no hay excusa que cambie la santidad de Dios. Él no cambia sus estándares porque te ama. Te ama y por eso te llama al arrepentimiento. La lujuria que no se confiesa se convierte en hábito. Y el hábito que no se rompe se convierte en atadura. La Escritura no nos deja sin esperanza, pero tampoco sin advertencia. En Hebreos 3:12 a 13 se nos exhorta: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca
por el engaño del pecado. Aquí se nos revela la dinámica más peligrosa del descenso: el endurecimiento. El pecado no solo nos mancha, nos engaña, nos hace creer que estamos bien, que no hemos cambiado tanto, que aún podemos volver cuando queramos. Pero cada día que se tolera lo intolerable, el alma se aleja más. Cada día que se ignora la voz del Espíritu, el corazón se vuelve menos sensible. Y cada día que se vive sin arrepentimiento, el precio del regreso se hace más alto. Por eso esta primera parte es una alerta, un llamado a examinar no solo nuestras acciones, sino nuestras motivaciones, a preguntarnos si hay deseos que hemos permitido, pensamientos que hemos justificado, hábitos que hemos normalizado, a reconocer que el descenso no siempre se nota, pero siempre deja marca, que la lujuria no siempre comienza en el cuerpo. Muchas veces se aloja primero en la mente, en las fantasías, en las conversaciones ligeras, en los deslices que nadie ve, pero que Dios conoce, y que si no se confronta desde el principio, terminará por exigir un precio que ningún ministerio puede pagar. La buena noticia es que aún estamos a tiempo, que mientras el Espíritu de Dios siga tocando, hay esperanza, que mientras su palabra siga confrontando, hay redención. Pero eso requiere valentía, la valentía de enfrentar lo que hemos ocultado, de admitir que hemos permitido deseos que no honran a Dios, de volver al altar no como ministros, sino como hijos, no como líderes, sino como necesitados de misericordia, porque antes de ser usados, fuimos salvados. Y si hay algo que Dios desea más que nuestra actividad, es nuestra santidad. Esta es la verdad que todo consagrado debe recordar, no importa cuán alto haya sido levantado. Si permites que la lujuria anide en tu corazón, caerás. Y no caerás solo, afectarás a tu familia, a tu comunidad, a tu llamado, porque el precio de la lujuria no se paga solo en secreto, se paga en los frutos, en los silencios, en las lágrimas de quienes confiaron en ti. Por eso el descenso debe ser detenido hoy, no mañana, no después de otro mensaje, no después de otro compromiso, hoy, porque aún hay tiempo, porque aún hay gracia, porque el Dios que ve en lo secreto también restaura en lo secreto. Pero primero tienes que admitir que has descendido, tienes que dejar de justificar, tienes que mirar la azotea desde donde viste lo prohibido y decidir no volver, porque el mismo Dios que levantó a David, que devolvió la fuerza a Sansón, que restauró a Pedro después de la negación, también puede hacer algo nuevo contigo. Pero todo comienza con una decisión. La decisión de detener el descenso antes de que el precio sea irreversible. ¿Estás dispuesto a detenerte antes de llegar al fondo? ¿Estás listo para confesar lo que has escondido y permitir que la luz de Dios ilumine incluso los rincones más oscuros de tu alma? Porque solo entonces comenzarás a subir nuevamente. Solo entonces volverás a oír su voz como antes. Solo entonces el llamado que parecía perdido empezará a latir otra vez en tu interior. La elección divina no elimina la batalla, la intensifica. El hecho de ser separado para un propósito no te coloca fuera del alcance del enemigo, sino que te convierte en su objetivo más codiciado. Cuanto más alto es el llamado, más sutil y persistente es el ataque. La Escritura no oculta esta realidad. De hecho, está saturada de ejemplos donde los escogidos de Dios, aquellos sobre los que reposaba su espíritu, cayeron cuando bajaron la guardia frente a la tentación. No porque carecieran de unción, sino porque dejaron de vigilar. No porque no conocieran la palabra, sino porque dejaron de someter sus deseos al gobierno del Espíritu.
La figura de David se convierte en una advertencia continua para todos los que han sido ungidos. Él no fue llamado en medio del pecado, sino en medio del campo, mientras cuidaba ovejas, mientras entonaba salmos, mientras buscaba la presencia de Dios en soledad. Fue elegido por su corazón, por su sensibilidad hacia la voluntad del Padre. Sin embargo, ese mismo David, el que escribió, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, en el Salmo 51, también fue el que permitió que su deseo tomara el control de su voluntad. La vulnerabilidad del ungido no es una debilidad accidental, es una consecuencia espiritual, cuando el enfoque cambia del trono de Dios a las emociones del alma. En 2 Samuel 11:1 se registra: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, pero David se quedó en Jerusalén. Esa sola frase describe el inicio del desvío. No hay pecado todavía, pero ya hay una ausencia. David no estaba donde debía estar. La tentación no necesita mucho para operar, solo necesita encontrar al elegido fuera de posición. Cuando el llamado es abandonado, aunque sea temporalmente, el deseo no tarda en tomar el control. Así, el que fue ungido para vencer gigantes se convierte en esclavo de sus propios impulsos. El que danzaba con el arca ahora trama cómo cubrir una transgresión. Porque cuando el ungido se confía, el corazón comienza a ceder. Y cuando el corazón cede, la caída es cuestión de tiempo. Este patrón no es exclusivo de David. El apóstol Pedro, lleno del fuego del Espíritu, testigo de milagros, receptor de revelaciones, también cayó. Jesús le advirtió: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Lucas 22, 31 a 32. El enemigo pide acceso a los consagrados, no porque ya hayan fallado, sino porque representan amenaza. Pedro negó a Jesús, no por falta de amor, sino por miedo, por presión, por un momento de debilidad. Fue una caída dolorosa que dejó cicatrices, pero también fue una caída que reveló la urgencia de la vigilancia constante. El apóstol Pablo, consciente de este peligro, escribió a los Corintios: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera carta a los Corintios 10:12. No está advirtiendo al mundo, está hablando a los creyentes, a los que ya caminan, a los que ya enseñan, a los que ya oran. El riesgo no está en no haber empezado, sino en haber avanzado y pensar que el terreno ganado es eterno por mérito propio. El llamado no cancela la necesidad de dependencia. El ungido no puede confiar en su experiencia, ni en sus dones, ni en su pasado espiritual, porque la tentación no respeta títulos, ni unciones, ni ministerios. La única defensa eficaz es la obediencia diaria, la sujeción constante y el temor reverente. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. En Mateo 4:1 a 11 vemos cómo Satanás no dudó en usar la propia Escritura para tentar al Verbo hecho carne. Esto nos enseña que la tentación puede disfrazarse de espiritualidad, que puede usar versículos, argumentos teológicos y justificaciones aparentemente válidas para quebrantar los límites establecidos por Dios. Jesús venció porque respondió con la palabra, pero no con una palabra mal usada, sino con la verdad plena, entendida desde el corazón del Padre. El ungido que no discierne puede caer en la trampa de usar su conocimiento bíblico como escudo para justificar su carnalidad. La vulnerabilidad se intensifica cuando se mezcla el llamado con la complacencia. El momento en que el ungido comienza a sentirse invencible es el instante en que más cerca está de caer. Sansón es la personificación de esta verdad. En Jueces 16,
después de múltiples advertencias, después de múltiples oportunidades de rectificar, siguió jugando con la línea del pecado. Dalila preguntaba una y otra vez por el secreto de su fuerza. Y él respondía con medias verdades, con bromas, con evasivas. No porque no supiera el peligro, sino porque ya no le temía. Cuando finalmente le reveló que su fuerza estaba en su consagración, ya no quedaba discernimiento. Creía que podría levantarse como antes, pero no sabía que el Espíritu de Dios se había apartado de él. El texto dice en Jueces 16:20, y dijo ella: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Este es el punto más peligroso de la vulnerabilidad del ungido, la insensibilidad espiritual, el momento en que ya no se percibe la diferencia entre la presencia y la ausencia de Dios, el instante en que el ministerio sigue operando, pero el corazón ya no tiembla ante el pecado. El ungido se convierte entonces en una sombra de lo que fue, funcionando por inercia, sostenido por hábitos, sin la frescura del aceite nuevo. El llamado de Dios es irrevocable, pero la comunión sí puede perderse. No se pierde el título, pero se pierde la intimidad. No se pierde el cargo, pero se pierde la autoridad espiritual. Cuando la lujuria entra, no entra sola. Trae consigo ceguera, insensibilidad y soberbia. Y todo eso actúa silenciosamente hasta que la caída se manifiesta públicamente. La Escritura no es ambigua al respecto. En Romanos 13:14 se nos ordena: vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí no hay sugerencia, hay una orden. Vestirse de Cristo implica renunciar a cualquier forma de autosatisfacción que se oponga a la santidad. El ungido debe aprender que la carne no descansa y que el Espíritu solo puede gobernar cuando se le da el control absoluto. Esta es la realidad de la vulnerabilidad espiritual. No hay zona segura fuera de la obediencia. No hay santidad automática. No hay inmunidad ministerial. La lucha con la tentación es constante. Y el ungido debe estar preparado para resistir cada día, como si fuera el primero. La vulnerabilidad no es señal de debilidad, sino de humanidad. Pero esa humanidad solo puede ser protegida cuando se somete cada pensamiento a la obediencia de Cristo. La palabra de Dios advierte que los tiempos son peligrosos y que muchos serán arrastrados por deseos engañosos. En 2 Timoteo 3:1-5 se describe una generación amadora de los placeres más que de Dios. Personas que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Esta es la trampa final. Mantener la forma externa mientras el interior está cediendo terreno. El ungido que no guarda su mente, su corazón y sus ojos, eventualmente se encontrará sirviendo sin fuego, ministrando sin presencia, hablando sin autoridad. Por eso el llamado hoy es a la vigilancia absoluta. No es suficiente haber sido llamado. No es suficiente haber experimentado unción. No es suficiente haber vencido en el pasado. Cada día trae su propia batalla y cada victoria requiere dependencia total del Espíritu Santo. El ungido debe caminar con reverencia, con temor de Dios, con sensibilidad espiritual, porque la tentación vendrá y vendrá con insistencia. No se puede negociar con ella, no se puede razonar con ella. Solo se le vence cuando se renuncia a todo lo que pueda abrirle una puerta. La Escritura nos recuerda en Gálatas 5:16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta no es una recomendación para los débiles, es un mandato para los fuertes. Porque cuanto más alto se asciende en el propósito, más vulnerable se vuelve el alma si no se mantiene
sujeta a Dios. El andar en el Espíritu es un acto diario, una decisión continua, un sacrificio permanente. No hay victoria duradera sin una entrega absoluta. El precio de ser ungido no se paga solo con consagración inicial, se paga con obediencia constante. La lujuria siempre buscará un acceso, siempre susurrará, siempre esperará el momento de descuido. El ungido no puede darse el lujo de ignorar su presencia. Debe estar alerta, armado con la verdad, saturado de la palabra, sumergido en oración, cubierto por la obediencia, porque sólo así se mantiene el fuego. Sólo así se preserva la integridad. Sólo así se honra verdaderamente al Dios que eligió, no por méritos, sino por gracia. El alma no se desmorona de golpe, se desintegra lentamente, seducida por la falsa promesa de un placer que nunca cumple lo que anuncia. La lujuria es hábil en disfrazarse. No se presenta como enemiga, se infiltra como compañía inofensiva, como consuelo disfrazado, como derecho emocional. Pero su verdadera naturaleza no está en el gozo que ofrece por un momento, sino en el vacío perpetuo que deja cuando se instala en el corazón de un consagrado. La destrucción espiritual que produce es silenciosa, progresiva y sobre todo profundamente engañosa, porque no destruye primero desde fuera, sino desde adentro. Anula la sensibilidad, entorpece el discernimiento, reduce el temor de Dios. El alma que antes ardía por obedecer, ahora busca justificar. Y el que antes lloraba en el altar, ahora ríe con el pecado. La Escritura no oculta las consecuencias de ceder ante los deseos desordenados. En Proverbios 5, 3-5 se advierte: porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. El texto no comienza hablando de la muerte, comienza hablando de dulzura. Esta es la trampa perfecta. Lo que inicia como algo atractivo, agradable, incluso legítimo a los ojos de quien desea, termina conduciendo al abismo. El elegido que se entrega a la lujuria lo hace inicialmente convencido de que puede controlar el fuego. Pero el fuego nunca se deja domesticar, consume, devora, exige cada vez más. Y lo que en un principio parecía placer se convierte en cadena. El daño más severo que provoca la lujuria no es físico, es espiritual. No se manifiesta primero en lo que se ve, sino en lo que se apaga dentro del corazón. El temor de Dios comienza a desvanecerse. La conciencia deja de protestar. La voz del Espíritu se vuelve distante. El alma, antes alimentada por la palabra y fortalecida en oración, empieza a nutrirse de imágenes, deseos y fantasías que la separan del propósito eterno. Y así, sin estridencias, sin escándalo, la llama del llamado comienza a extinguirse. La lujuria promete libertad, pero lo que entrega es esclavitud. Jesús dijo en Juan 8:34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No hay libertad donde hay repetición sin arrepentimiento. No hay poder espiritual donde hay consentimiento continuo al deseo carnal. La destrucción espiritual avanza por etapas. Primero adormece, después distorsiona, finalmente desintegra. El consagrado ya no percibe como peligroso lo que antes evitaba con temor. Lo que antes consideraba impuro, ahora le parece parte de su humanidad. La justificación se convierte en su nuevo lenguaje. Ya no se arrepiente, razona. Ya no huye, coquetea. La conciencia no se apaga de golpe. Se reconfigura para tolerar lo que Dios condenó. Y es en ese estado donde el alma corre mayor peligro.
Porque mientras más alto has subido en revelación, más profunda será la caída si no se detiene. Romanos 1:24 a 25 expresa una verdad contundente, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Este es el juicio más severo que puede experimentar un alma: ser entregada a sus propios deseos. Cuando el placer se vuelve prioridad, la verdad pierde autoridad. El consagrado no abandona su llamado de inmediato. Primero cambia su enfoque, después su estándar, luego su fidelidad. Y cuando intenta regresar ya no sabe cómo, porque la lujuria ha tomado el trono del alma. Decide, dirige, domina. El libro de Proverbios describe con claridad el final de ese camino. En el capítulo 7 se presenta la imagen de un joven sin entendimiento que es seducido por una mujer vestida como ramera. El relato dice que ella lo atrapa con palabras suaves, con caricias, con promesas de deleite. Pero el versículo 22 revela el desenlace. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Aquí no hay escándalo, hay obediencia. El alma ya no resiste, solo sigue. La voluntad ha sido vencida. El ungido, que antes dominaba gigantes espirituales, ahora es arrastrado por sus propios impulsos. La destrucción es inevitable cuando la resistencia ha sido sustituida por entrega emocional. Uno de los efectos más devastadores del placer carnal es su capacidad de cegar el propósito. El consagrado que vive en lujuria comienza a olvidar por qué fue llamado. Se acostumbra al doble estándar. Aprende a vivir dividido. Un rostro espiritual para los demás. Una vida carnal en secreto. Pero esa duplicidad no se sostiene por mucho tiempo. Jesús dijo en Mateo 6:24: ninguno puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El principio es claro. La lealtad espiritual no admite competencia. El corazón que intenta dividirse termina siendo dominado por el ídolo que más alimenta. La lujuria, cuando no es confrontada, se convierte en el nuevo Dios. Exige tiempo, pensamientos, energía. Sustituye la adoración con obsesión. El altar queda vacío y el alma, empapada en deseo, se marchita lentamente. La Escritura advierte en Gálatas 6:7-8: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. No hay cosecha de gloria cuando se siembra en las tinieblas del placer ilícito. El elegido que se entrega al pecado no solo pierde autoridad, también pierde visión. Ya no sueña con lo eterno, ya no anhela lo celestial. Sus metas se reducen a lo inmediato, a lo sensual, a lo personal. Y cuando intenta predicar, sus palabras no llevan peso, porque el peso del mensaje no está en la elocuencia, sino en la integridad. La unción no habita en labios que bendicen y maldicen. Habita donde hay coherencia entre lo que se predica y lo que se vive. La lujuria no solo destruye desde dentro, eventualmente destruye desde fuera. Comienza afectando la vida devocional, después el testimonio, luego las relaciones y finalmente el ministerio. El daño es progresivo, pero certero. En 1 de Tesalonicenses 4:3-5 se expresa: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Aquí no se da espacio a interpretaciones. El que ha sido llamado debe vivir en pureza, no como el mundo, no como los que no conocen a Dios.
porque al consagrado se le ha revelado la verdad. Y la verdad no es negociable. Cuando se pacta con el pecado, se rompe la alianza con el espíritu. El consagrado que persiste en la lujuria comienza a perder sensibilidad espiritual. Ya no percibe la presencia con facilidad. Ya no escucha la voz de Dios con claridad. La palabra deja de iluminar y empieza a incomodar. La oración se convierte en rutina, no en encuentro. El alma creada para la comunión empieza a vivir de simulacros. Y en ese estado el enemigo encuentra terreno fértil. Porque donde hay oscuridad oculta, hay acceso. Efesios 4:27 lo afirma. Ni deis lugar al diablo. Cada espacio de impureza es una invitación al adversario. Y cuando el enemigo entra, no se conforma con parte, quiere todo. Quiere la mente, las emociones, la voluntad. Quiere el altar, la voz, el testimonio. El daño espiritual se vuelve irreversible cuando ya no se desea restauración, cuando el pecado deja de doler, cuando la vida carnal se normaliza. Pero incluso en esa condición, Dios sigue llamando, sigue esperando, sigue extendiendo su mano. Sin embargo, la restauración no será posible mientras se siga justificando el pecado. El espíritu no será forzado, no comparte habitación con la impureza. El elegido que desea ser libre debe rendirse por completo. No a medias, no por emoción, no por culpa. Solo el arrepentimiento genuino, acompañado de una decisión irrevocable, puede revertir el proceso de destrucción. En Hebreos 12:1 se nos exhorta: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El pecado asedia, rodea, insiste, no se cansa, no se distrae. Por eso el consagrado debe despojarse. No se trata de acomodar el pecado, ni de reducir su influencia. Se trata de expulsarlo, de negarle toda entrada, de cerrar cada acceso. Porque donde hay tolerancia, hay derrota. Y donde hay pureza, hay victoria. El placer momentáneo no compensa la pérdida eterna. La satisfacción de un instante no se compara con la comunión que se pierde. La destrucción espiritual que causa la lujuria nunca es inmediata, pero cuando llega es devastadora. No solo deja ruinas, deja confusión. El elegido que ha caído pierde la autoridad para hablar con firmeza, para orar con eficacia, para guiar con ejemplo. Y si no se arrepiente, su vida se convierte en advertencia. En lugar de ser luz, se convierte en sombra. En lugar de ser guía, se convierte en tropiezo. La lujuria no solo hiere al que la abraza, también arrastra a quienes lo siguen. Por eso el precio es tan alto, porque su daño no es solo individual, es colectivo. Afecta generaciones, contamina entornos, pervierte herencias. Solo la sangre de Cristo puede revertir esa destrucción. Solo un corazón quebrantado puede volver a sentir. Solo una confesión sincera puede abrir camino a la restauración. Pero mientras se ame más el placer que la presencia, no habrá redención posible. Dios no fuerza la pureza, la propone, la invita, la ordena y espera una respuesta, no de emoción, de entrega, no de lágrimas, de decisión. Porque el elegido que desea recuperar lo perdido debe estar dispuesto a abandonar lo que le robó. El pecado no solo hiere, reordena, tuerce, altera el diseño divino de forma casi imperceptible al inicio, pero devastadora con el paso del tiempo. La lujuria, cuando entra en el corazón de un elegido, no interrumpe el llamado de inmediato, lo distorsiona. Redefine prioridades, disminuye la urgencia espiritual, reemplaza lo eterno con lo temporal y así, sin necesidad de anunciarse, comienza a cobrarse su precio. No lo hace con violencia, lo hace con paciencia. Destroza con promesas dulces y termina reclamando las semillas que fueron sembradas con descuido.
El plan de Dios para sus elegidos no es una estructura rígida de tareas religiosas. Es una arquitectura espiritual perfecta, diseñada para impactar generaciones, para restaurar lo caído, para alumbrar en las tinieblas. Cuando alguien es separado por Dios, no lo es únicamente por sus capacidades, sino porque su vida será un canal por donde fluirá la gloria de lo alto. Cada palabra, cada decisión, cada paso del ungido fue previsto en ese plan con una precisión que el alma humana apenas puede comprender. Efesios 2:10 nos lo recuerda con claridad, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esta afirmación no es una inspiración genérica, es una revelación estratégica. Cada obra, cada asignación, cada intervención del consagrado fue dispuesta en el diseño eterno. Y el pecado, cuando entra, no solo ofende la santidad, interrumpe el diseño, no borra el llamado, pero sí lo desvía. Y en ese desvío muchas veces se pierden estaciones que nunca se recuperan. Dios no improvisa. Sus planes para cada vida tienen una lógica divina, una secuencia de crecimiento, una sinfonía de propósitos que deben ejecutarse con precisión espiritual. Pero la lujuria, como semilla extraña, siembra una música disonante en medio de esa sinfonía. Introduce desajustes que no siempre se notan al principio, pero que alteran profundamente el resultado final. Un consagrado dominado por la lujuria no solo se daña a sí mismo, desordena los tiempos que Dios estableció, dificulta procesos que deberían haber sido ágiles, complica relaciones que debieron haber sido limpias, introduce confusión donde debía haber claridad. El precio es profundo, porque el pecado sexual no solo afecta el cuerpo, afecta el calendario divino sobre la vida del elegido. La Escritura nos muestra que hay un principio que gobierna la autoridad espiritual, el principio de la integridad. No se trata de carisma, ni de habilidad, ni de posición. Se trata de alineamiento. Dios confía tareas específicas a corazones que están sujetos a Él. Cuando la lujuria toma lugar, ese alineamiento se rompe y el consagrado, aunque conserve sus dones, ya no tiene acceso pleno a la asignación. Esto no es un castigo arbitrario, es una consecuencia inevitable. En 2 Timoteo 2:20-21 se enseña, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La utilidad no está en la elección, sino en la limpieza. No basta con ser elegido, hay que ser conservado puro. De lo contrario, el plan de Dios se ve limitado por la decisión del consagrado de ceder ante su carne. El precio oculto del pecado sexual también se manifiesta en el ámbito del testimonio. Lo que el ungido representa es más que un mensaje, es un modelo. Su vida, sus palabras, más su carácter son señales visibles del Dios invisible. Cuando la lujuria se instala, comienza a desgastar esa imagen. Lo hace en lo privado, pero termina reflejándose en lo público. Y el resultado no es solo una pérdida de respeto, es una crisis de credibilidad espiritual. El pueblo pierde dirección. Los más débiles tropiezan. La causa del reino se ve desacreditada, no por el enemigo, sino por uno de los suyos. Esto es lo que hace que el precio sea tan alto. No se limita al consagrado, se extiende a los que lo siguen, a los que creen en su llamado, a los que imitan su fe. Jesús advirtió en Mateo 18:6: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino. Esta declaración no es figurativa, es una expresión de la gravedad, del impacto que tiene el pecado de un líder espiritual. Cuando el elegido cede ante la lujuria,
no solo se destruye a sí mismo, se convierte en piedra de tropiezo para otros. Y el plan de Dios, que incluía edificar sobre su ejemplo, debe ser reconfigurado para evitar que el daño se propague. Hay otro precio más sutil, pero igualmente devastador: el silencio de Dios. El consagrado que persiste en la impureza sin arrepentimiento empieza a experimentar una distancia con el cielo que no siempre sabe explicar. Ya no hay claridad en la oración, ya no hay convicción al predicar, ya no hay frescura en la revelación. Todo se vuelve seco, forzado, mecánico, no porque Dios haya dejado de hablar, sino porque el canal está obstruido. En Isaías 59:2 se declara: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El rostro oculto de Dios no es castigo, es resultado. Y el que ha conocido su voz y ahora solo encuentra silencio, paga un precio emocional y espiritual incalculable. El pecado sexual no solo apaga el gozo, silencia la guía. Y sin guía, el elegido se convierte en sobreviviente espiritual, no en instrumento de transformación. El corazón del ungido, cuando está contaminado, pierde la agudeza profética. Ya no discierne entre lo que parece bueno y lo que es santo. Ya no distingue la voz del Espíritu entre tantas voces. La confusión se convierte en compañera. Las decisiones se toman por impulso, no por dirección divina. Y así el plan de Dios, que requería precisión, se ve frenado por la indecisión. Porque donde hay pecado oculto, hay inseguridad. Y donde hay inseguridad, no hay autoridad. El consagrado entonces comienza a depender de estrategias humanas, de fórmulas, de experiencias pasadas. Pero todo eso solo sostiene una imagen vacía, porque la fuente ya no fluye como antes. El altar fue contaminado y hasta que no se ha purificado, el fuego no volverá a arder. Uno de los precios más trágicos del pecado sexual en el consagrado es la pérdida del temor de Dios. No se trata de miedo, se trata de reverencia, de sensibilidad, de sujeción profunda al carácter de aquel que lo llamó. Cuando la lujuria es tolerada, el alma comienza a justificarse, a negociar principios, a adaptarse al pecado. Y cuando eso ocurre, el temor se va, y con él se va la unción, porque Dios no unge lo que no respeta. La unción permanece donde hay honra. Y el consagrado, que ha perdido el temor, aunque siga en funciones, ha perdido lo más precioso: la aprobación divina. En Levítico 10, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecieron fuego extraño delante del Señor. No era fuego profano en apariencia, era un acto de adoración, pero no era lo que Dios había ordenado, y por ello fueron consumidos por el fuego de Dios. Esto nos enseña que no toda ofrenda es aceptada, no todo servicio espiritual es agradable si no viene desde la obediencia. El pecado sexual introduce fuego extraño en el altar del ungido. Puede seguir sirviendo, pero ya no está siendo respaldado. Puede seguir predicando, pero el cielo ya no está afirmando. Y eso es un precio demasiado alto por unos momentos de satisfacción carnal. El pecado también roba tiempo, tiempo que debió haberse usado para avanzar en el llamado, tiempo que debió haberse invertido en edificar, tiempo que ahora se desperdicia en luchar contra las consecuencias de decisiones mal tomadas. Y aunque Dios puede restaurar, muchas veces el tiempo perdido no vuelve. Joel 2:25 promete: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Pero esa restitución requiere rendición total. No es automática, no es garantizada si no hay arrepentimiento genuino. El consagrado que juega con la gracia pierde oportunidades. El que desprecia la disciplina pierde estaciones de crecimiento que tal vez no se repitan.
Dios es un Dios de propósito, no de improvisación. Cuando entrega un llamado, también establece un tiempo, un lugar, una generación que será impactada por ese llamado. El pecado, cuando se tolera, rompe esa sincronía. Hace que el ungido llegue tarde, llegue débil, llegue sin la fuerza que necesitaba para cumplir su parte. Y cuando eso ocurre, otros deben tomar su lugar. No porque Dios deseaba reemplazarlo, sino porque Él mismo se autoexcluyó. Esta verdad está reflejada en el caso de Saúl. Fue elegido, ungido, respaldado. Pero su desobediencia constante lo llevó a ser reemplazado por David. 1 Samuel 15:26 declara: porque desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. El precio no fue inmediato, pero fue definitivo. Y el llamado que pudo haber sido eterno, terminó en derrota. Este es el precio oculto del pecado sexual en el plan de Dios. No siempre se ve, no siempre se nota, pero opera desde adentro, deteniendo el avance, bloqueando el fluir, empañando la visión, secando la pasión. Y cuando el ungido finalmente se da cuenta, a veces ya ha caminado años en una dirección distinta a la que Dios diseñó. Cuando el silencio se apodera del alma y el peso del pecado ha oscurecido el entendimiento, aún existe una voz que no se apaga, una voz que no se alza con gritos, pero que atraviesa la ruina, que no acusa, pero confronta, que no castiga, pero no negocia. Es la voz de Dios en medio del quebranto. Esa voz que no se aleja del caído, pero que no lo deja permanecer cómodo en su caída, que habla con verdad, pero también con esperanza, que no ignora el pecado, pero tampoco cancela el propósito, porque Dios, aun cuando duele, sigue hablando. El consagrado que ha caído por causa de la lujuria no está excluido de la misericordia. Está en el umbral de una decisión que puede marcar la diferencia entre la restauración o la pérdida definitiva. Y es en ese momento, cuando ya no queda fuerza para aparentar, cuando la máscara ha caído y la soledad es profunda, que la voz del Señor resuena con mayor claridad. No lo hace desde el juicio, lo hace desde el amor que disciplina. Como está escrito en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esa disciplina no es una muestra de rechazo, es prueba de pertenencia. Dios no corrige a los extraños, sino a los suyos. Y su corrección siempre viene acompañada de una voz que guía de regreso al camino. El quebranto es el lugar donde las palabras de Dios perforan con mayor profundidad. No porque sean más duras, no, sino porque el corazón está más blando. Es en medio del dolor del alma que las Escrituras cobran vida, que las advertencias pasadas se convierten en lamentos, pero también en luz. El Salmo 34:18 lo declara con poder. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esa cercanía no es solo una presencia, es una voz, una que no se pierde en el ruido porque ha silenciado todo alrededor. Una que no se disfraza de emoción porque es más profunda que cualquier sentimiento. Es la voz de aquel que llama a volver. A lo largo de las Escrituras, Dios ha demostrado que su voz sigue hablando incluso cuando el pecado ha alcanzado su clímax. Lo hizo con Adán en el huerto cuando se escondía entre los árboles y Dios preguntó: ¿dónde estás tú? Génesis 3:9. No fue una pregunta geográfica, fue espiritual. No necesitaba información, quería provocarle conciencia. Y esa misma pregunta resuena hoy en el corazón de cada elegido que ha sido vencido por la lujuria. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde quedó tu fuego? ¿Dónde quedó tu pureza? ¿Dónde está el propósito por el que fuiste llamado?
La voz de Dios en medio del quebranto no solo señala la herida, también señala la salida, no solo expone la culpa, también invita al perdón. Pero esa voz solo puede ser oída por el corazón que se rinde, por el alma que ya no argumenta, por el consagrado que ha dejado de justificar y ahora solo quiere volver. En Jeremías 3:22 se encuentra un llamado que atraviesa toda barrera. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. No hay condición más esperanzadora que esta. Si hay conversión genuina, hay sanidad. Si hay vuelta al Padre, hay restauración. Pero todo comienza con un oído que esté dispuesto a escuchar. Dios no se complace en el juicio. Su deseo no es destruir al consagrado, sino purificarlo. Y su voz es el instrumento más poderoso para lograrlo. Es una voz que corta, como espada de dos filos, pero también restaura, que confronta sin condenar, que muestra el pecado, pero también muestra el camino de regreso. Es la voz que rescató a Elías del desierto, la que levantó a Jonás del fondo del mar, la que restauró a Pedro después de negarlo. Una voz que no se cansa de hablar, pero que solo será efectiva si encuentra un corazón dispuesto a obedecer. El mayor obstáculo para oír esa voz no es el pecado, es la soberbia. El consagrado que ha caído y se justifica se endurece, y el endurecimiento silencia los ecos del cielo. Pero el que se humilla, el que reconoce su condición, el que clama desde el polvo, descubre que Dios nunca se fue, que su voz siempre estuvo allí esperando que el corazón se abriera de nuevo. En Isaías 30:21 se declara: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, anda por él. Esa promesa no es para los perfectos,